Bueno, nosotros vamos a continuar hoy con todo lo que fue el proceso de la expansión del Islam. Habíamos visto ya cómo desde el siglo octavo, en la medida en que el Islam se expande, y sobre todo en ese momento el califato omeya se expande hacia la península arábica, el norte del África, el Asia central, digamos que ya a partir de ese momento se va dando un proceso de como de desarrollo del conocimiento científico y filosófico árabe, ¿sí? Y de Asia Central, ¿no? En Asia Central vamos a ver cómo en Samarcanda, en Uzbekistán, se va a convertir como en un centro de conocimiento científico muy importante que con las traducciones del Islam, cuando se consolide el califato de Bagdad en el siglo noveno después de Cristo, pues vamos a ver que ese califato de Bagdad va a atraer una cantidad de sabios y eruditos que vienen entonces inicialmente del califato omeya y posteriormente del califato abasí en Bagdad. Entonces vemos que a ese conocimiento que ya se desarrolla desde el siglo octavo se añade todo esto, el conocimiento de las traducciones del griego al árabe, al siríaco, al persa, que se van a dar sobre todo en el siglo noveno y décimo, aunque el proceso de traducción continúa en el 11 y el 12 también. Pero hay dos siglos que son como los más intensos, que son el siglo noveno, décimo, y en Bagdad, entonces, como vimos, se concentra toda como todo el desarrollo científico, ¿no? Es en Bagdad donde se va a construir una gran biblioteca, se va a construir un observatorio astronómico y pues vale la pena ya para terminar un poco pues lo que fue este proceso mencionar algunos de los grandes científicos que se reunieron. Hay una cosa bien interesante que se va a dar tanto en el califato o en el califato de Bagdad como en el de España, el de Córdoba, y es que estos califatos atraen diferentes sabios judíos, cristianos e islámicos. Y esto es bien interesante porque la tolerancia del Islam y las rutas comerciales que se daban del norte del África por el Mediterráneo, por el Océano Índico, todas estas rutas comerciales pues favorecen también la llegada de sabios que digamos, donde se intercambian saberes, culturas, y esto va a generar un proceso tan interesante como el del califato de Bagdad. Como en la medida en que la gente está yendo a la Meca a hacer el Hajj, como habíamos visto, esta peregrinación que el Islam solicita a sus creyentes que se haga aunque sea una vez en la vida, se van a aumentar los viajes y va a haber muchos científicos, geógrafos, geólogos, biólogos, que van a interesarse en todo el estudio de las ciencias naturales en la medida en que los viajes pues estimulan todo este saber, ¿sí? Nosotros tenemos entonces algunos de ellos, Al-Masudi, del siglo noveno, mediados del siglo noveno. Al-Masudi es un erudito que, como hemos visto, la mayoría de estos eruditos son hombres universales que maneja la astronomía, la matemática, la geometría, la geología. Este es el gran viajero y él también es un estudioso de la música y él va a apoyar el desarrollo de la terapia musical. Miren, cosas que hasta hoy, hasta en esta época actual, hablamos de terapia musical y sin embargo tampoco es que esté muy expandida y es un elemento importante de sanación. Al-Masudi, entonces, es un estudioso de la terapia musical
Y tenemos el otro que es Razi, al-Razi, que es un científico natural. Al-Razi es un médico. Hay una cosa importante y es que sobre todo las ciencias que más van a difundirse van a ser la astronomía, la medicina y la filosofía. Entonces, Al-Razi es un médico que va a crear un convenio de medicina y él va a dedicarse mucho al estudio de el sarampión y la viruela. De hecho, muchos de sus tratados van a ser traducidos al latín hacia el siglo XVIII y luego del latín serán traducidos al inglés. Al-Razi insiste mucho en otro aspecto muy progresista de esta época en medicina, que es todo lo que es la psicoterapia, o sea, la influencia de la parte emocional en la salud y cómo se establecen estos vínculos. El otro gran sabio es Al-Khwarizmi, que le debemos a él todo el desarrollo del álgebra, y Al-Khwarizmi es un gran astrónomo y un gran matemático. El desarrollo del álgebra pues permitió eh, eh, desarrollar un conocimiento y favoreció un conocimiento con respecto a la manera para calcular y establecer y resolver problemas en aspectos financieros, en aspectos de propiedades, en aspectos comerciales, en aspectos de herencias. Y Al-Khwarizmi también va a participar en la creación del observatorio de Bagdad, y va a desarrollar trabajos en astronomía. Él viene también de Uzbekistán, de Samarcanda. Samarcanda, vale la pena mencionarlo, fue una ciudad que concentró una gran cantidad de sabios, sobre todo durante el califato Omeya y posteriormente después en el siglo IX y X, cuando en Asia Central ya el Islam se haya concentrado y se haya apoderado de esta zona frente a batallas que tuvieron contra los chinos que querían conservar como el dominio del Asia Central, pues los musulmanes van a poderse instalar durante un buen tiempo y vamos a ver que muchos de estos eruditos, muchos venían de Uzbekistán, de su capital Samarcanda. Ya hacia finales del siglo, sobre todo en el siglo XI, a principios del siglo XI, pues vamos viendo cómo el Islam se irá a fragmentar. En toda esta época que hemos mencionado, que va desde el siglo VIII hasta el siglo XI, pues vemos que el Islam florece dentro de un contexto de un medioevo occidental oscurantista, trazado, hiperfanático, religioso, y los europeos del centro de Europa también todavía están en un gran estado de barbarie. O sea que realmente este florecimiento que estamos viendo de los califatos va a contrastar en ese momento con el atraso que vive Europa, ¿sí? Entonces, como mencioné ya a principios del siglo XI, la fragmentación del mundo islámico como la conocemos se va dando y se van a crear como tres regiones con sus centros de poder específicos. Entonces, en el caso, vamos a ver que en el caso de la Mesopotamia, Irán e Irak, todo lo que es el califato abasí, se va a concentrar en Irán e Irak y el centro de poder estará en Bagdad, como lo hemos estado viendo. Por otro lado, vemos que también hay un centro que se da en el Cairo, donde también va a haber un califato en el Cairo, y donde se concentra lo que es Siria, Arabia Occidental y Egipto, ¿sí? Y el tercer centro de poder que va a darse en la zona del norte del África, el Magreb, y en la península ibérica, donde vimos que allí se va a desarrollar el gran califato omeya en la capital de Córdoba.
¿sí? Entonces estos son como tres grandes centros de saber que se dan. Yéndonos ahora sí hacia la península ibérica y hacia el norte del África, vemos que en el norte del África el gobernador del Magreb impulsó el hecho de que hubiera ejércitos que llegaran al sur de España, y posteriormente, como vimos, Abdelrahman, que fue el último de la familia Omeya que sobrevivió al ataque de los abasíes en ese momento, va a desarrollar en Córdoba, y todo su linaje, Abdelrahman I, segundo, Al-Hakem, Al-Isham, van a desarrollar allí también un encuentro de saberes muy grande entre sabios cristianos, islámicos y judíos. Entonces, en este califato omeya se van a realizar también, allí también van a estar las traducciones del griego al árabe, al siríaco, al persa, al hebreo, ¿sí? Y esto va a suceder hasta principios del siglo XI, donde el califato omeya ya pierde su fuerza, y donde lo que favorece la entrada de Alfonso VI, quien va a tomar Toledo y va a concentrar y va a desarrollar una escuela de traducción en Toledo. Entonces, Alfonso VI inicia la reconquista cristiana en el norte, y vamos a ver que el califato omeya ahí pierde fuerza, se desintegra, y se fragmenta este califato en pequeños reinos que serán llamados los taifas. Y ellos van a pedir ayuda al norte del África, al Magreb, donde van a llegar primero los almohades, que van a llegar hacia mediados del siglo XI y van a restaurar la presencia islámica, y posteriormente pues llegan almohades y almorávides hasta el siglo XIII después de Cristo, los que van a permitir que todavía la presencia islámica esté muy fuerte. Para terminar, acordémonos que Al-Ándalus, que se llama todo este territorio que tuvo una presencia islámica desde el siglo VIII hasta el 1492, pues es a lo que se llama Al-Ándalus, donde el Islam se concentró y donde creó este intercambio de saberes que también se consolidó con las traducciones. Entonces dejamos aquí y continuaremos la próxima vez ya para ver cómo se sigue expandiendo el Islam.